Continuamos en este día de domingo y ahora para seguir gozándonos a través del mensaje de la palabra. Quiero referirme hoy a un tema muy importante para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios y para toda persona que quiere vivir en esa comunión siempre con el Dios vivo. Y estaremos hablando de una de las cosas poderosas de las bendiciones más grandes que tenemos nosotros por la gracia de Dios, y es de la oración. Pero quiero iniciar contando algo quizás un poco jocoso que leí por ahí en algún lugar, de que había un boxeador que fue muy brillante en su carrera, pero también fue expulsado de la comisión de boxeo por su violencia excesiva. Resulta ser que este hombre, dice la anécdota, se convierte al Señor y se convierte recibiendo un llamado de Dios a la predicación, al evangelismo, y él anda por los pueblos, por las ciudades, recorriendo, ¿verdad?, estos lugares, dando el mensaje de la salvación. Y como era costumbre para él en esos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando, imaginémonos, ¿verdad?, esos tiempos de años atrás, donde era muy común ver a las personas hacer grandes recorridos a pie. Y este hombre entonces recorría distancias enormes caminando para llevar la palabra a diferentes pueblos. Necesitaba a veces cortar camino por algunos lugares. Y entonces dice que salta una cerca que había en una propiedad, debido a que no podía cruzar por el otro lado porque el río estaba muy fuerte, la corriente del río. Y cuando va atravesando esa propiedad para acercarse al pueblo donde quería llevar la palabra, un hombre sumamente molesto, dice, lo confronta y empieza a insultarlo y empieza a decirle que él no tiene derecho a pasar por esa propiedad, que esa es su propiedad y que él es un bueno para nada y que él no acepta holgazanes que anden por ahí, y empieza a insultar a este hombre, y el enojo, la ira del dueño de esta propiedad sube al punto de que lo reta a pelear, sin saber, ¿verdad?, el trasfondo de este hombre. Entonces el antiguo boxeador, ahora evangelista, le dice: está bien, no puedo hacer otra cosa, si usted insiste en que peleemos, tendré que pelear, pero déjeme hacer algo, porque yo no hago nada sin antes orar. Y entonces dice que efectivamente se toma un momentito para orar y empieza a orar en voz alta diciendo: amado Dios, tú conoces mi vida pasada, tú sabes que fui un boxeador de renombre, tú sabes que estuve desde el amateur hasta lo profesional, y tú recordarás, Señor, lo agresivo que fui, la violencia y la capacidad que hay en mis manos. Recuerda, Señor, cuántas narices quebradas. Recuerda, Señor, todas las costillas que fracturé. Recuerda, Señor, que me multaron y me echaron de la federación porque incluso llegué a matar hombres con un solo golpe. Y está este boxeador orando cuando dice el dueño de la propiedad: no, está bien, pase por aquí cuando quiera. La moraleja de la historia es que la oración abre caminos. Pero ya hablando más formalmente, creo que capté su atención. Ya hablando más formalmente, no hay duda que la oración es poderosa. No hay duda que la oración es necesaria para todos nosotros en cualquier ámbito de la vida. Así como este hombre decía: yo no hago nada sin orar. Nosotros tenemos que tener muy claro que la oración es necesaria para nuestro diario vivir, y que es una gran y poderosa bendición que Dios nos ha dado. La pregunta que surge sería: ¿estamos claros en esto? ¿Estamos realmente claros de la necesidad tan grande que tenemos de orar? Jesús habló varias veces sobre la oración.
Por ejemplo, hoy vamos a leer uno de esos momentos donde Jesús habla de la oración. Está en Lucas 18. Acompáñeme a leer, siga con su vista, por favor. Lucas 18, los versos del 1 al 8. Voy a dar un momentito para que lo ubique. Lucas capítulo 18. Gloria sea al Señor. Amén. Dice el verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y hace la pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas veces Jesús habló de la oración, pero quise tomar esta en particular por el énfasis tan claro que Jesús hace. Dice el verso 1 que Jesús le refirió una parábola. Es decir, lo que les va a enseñar tiene un propósito. ¿Cuál es? La necesidad de orar siempre. Y ese es precisamente el tema que quiero compartir en este día con ustedes. La necesidad de oración. ¿Tenemos esa necesidad? ¿Tienes tú esa necesidad de oración? Estaré describiendo 3 aclaraciones sobre la necesidad de oración en nuestras vidas. La primera de ellas, aquí mismo en el verso 1. Jesús le refirió una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Porque lo primero que tenemos que tener claro en cuanto a la necesidad de oración es que la necesidad de oración debe ser constante en nuestra vida, en todo momento. Dice Jesús que la necesidad de oración es algo de siempre, de todos los días, cuando las cosas marchan bien o cuando marchen mal. Decían los viejitos, en las duras y en las maduras. Nosotros tenemos que tener muy claro esto. Primero, que la necesidad de oración debe ser constante. Jesús dijo siempre. ¿Recuerdan también lo que dijo el apóstol Pablo? Aquel versículo tan pequeñito de 1 de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. O sea, orad constantemente. Orad en todo tiempo. Orar siempre. Pablo lo entendió muy bien. Y nosotros tenemos que tener muy claro que la necesidad de oración debe ser constante. Según Jesús, ¿cuándo hay que orar? Siempre. Según Jesús, ¿cuándo hay que orar? Siempre. Romanos capítulo 12. Me gusta lo que dice este capítulo en el verso 11 y 12. Romanos 12, versículo 11 y 12. Leo para ustedes. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La característica de aquellos que nos hemos encontrado con el Dios vivo y que por su gracia hemos sido redimidos y perdonados y que ahora vivimos una nueva vida en Cristo, tiene que ser una necesidad de oración constante. Esa característica tiene que estar presente en toda nuestra vida, en todo nuestro accionar. Vea como lo dice aquí en Romanos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Haya gozo, haya tribulación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud siempre? Constantes en la oración.
constantes en la oración. Siempre recuerdo de mi amado hermano Juancito Fallas, que siempre él usa una frase de que la oración es como la cenicienta de las iglesias, porque es menospreciada, es rechazada, es olvidada, no se le quiere muchas veces en la vida, y de verdad que a veces por algún motivo extraño, esto claro tiene que ver con la obra del enemigo, que no quiere que oremos. La gente rechaza la oración, la gente descuida la oración, y para algunos pareciera no ser una necesidad constante. El Espíritu hoy nos motiva a que hagamos de la oración una necesidad constante. Y si ya tienes esa necesidad, acreciéntala, continúa, sigue adelante. Pero si con humildad puedes reconocer que la oración no es una constante en tu vida, entonces hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. La oración, según Jesús, hay que orar siempre. Y más aún cuando hay momentos difíciles. Porque en la dificultad, en la angustia, en la preocupación, en la debilidad, la oración nos ayuda a ser fortalecidos. Así como hablamos la semana anterior de ser esos devoradores de la palabra y cómo la palabra nos fortalece. La oración es otro de los instrumentos de Dios que nos animan, que nos fortalecen, que nos dan ánimo, que nos hacen perseverar. Y Jesús mismo vivió esto y por eso lo comparte con nosotros. En Lucas capítulo 22 nos da la Biblia la narración de lo que ocurrió aquella noche donde Jesús está en aquel lugar llamado Getsemaní, próximo a morir, próximo a ser arrestado y llevado como ese cordero al matadero. Lucas 22 dice el verso 39. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue, este es Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. En Jesús había una necesidad constante de oración. Y cada vez que podía se apartaba incluso y dedicaba tiempos de retiro, de comunión con el Señor en la oración. Jesús tenía una disciplina del monte, ¿verdad? Podemos aplicar esto ahí. Él iba a este monte y entraba en oración con Dios, dice, como solía hacerlo. Es decir, Jesús no solo lo hizo ese día que sabía que iba a sufrir tanto dolor, no. Era ya su costumbre, era su disciplina, su constante. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Porque muchas veces se cae en las tentaciones? Porque muchas veces las tentaciones hacen tanto daño y revuelcan las vidas de las personas. Bueno, Jesús aquí nos está dando una clave poderosa. Cuando la oración es una necesidad constante en nosotros, somos fortalecidos, somos afirmados y vienen las tentaciones y podemos resistir porque estamos firmes a través de la oración. El verso 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por supuesto que la oración debe ser en la voluntad del Padre. Pero quiero llegar aquí a algo importante, que es el verso 44. El verso 43 dice que cuando Jesús se arrodilló y oró, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle también. Vea qué bendición. Todo lo que puede ocurrir a través de tener una necesidad constante de orar. Cuando nuestras fuerzas desfallecen, cuando no podemos más, en los momentos difíciles, en todo tiempo, pero aún más en esos momentos necesitamos orar. Y a veces en medio de las crisis, de las dificultades, es cuando menos la gente acude a la oración. Miren, tiempos como los que estamos viviendo, con toda esta afectación que es nueva para nosotros,
Algo inédito está ocurriendo con esta situación de pandemia y de afectación económica y laboral y familiar y muchas cosas. Es cuando más debería estar el pueblo de Dios y las familias humillados, de rodillas, orando al Señor, a ser fortalecidos. Pero a veces, lamentablemente, la gente está deseando que se dé una apertura para hacer muchas actividades. Pero en esa lista de prioridades no está incluido la oración. Si usted está orando con su familia, le felicito. Y le animo a seguir adelante. Porque esto es lo que hacía Jesús, dice el verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estando en agonía, ¿qué hacía Jesús? Estando en la crisis más fuerte, estando en los momentos más difíciles, ¿qué hacía Jesús? ¿Dejaba de orar? No. Oraba más intensamente, iglesia. Familias, amigos que nos ven, estos son momentos de orar con más intensidad. Pero ¿qué ocurre con los discípulos? Verso 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, dice Lucas. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Me llama la atención que Lucas dice que ellos se quedaron dormidos y no oraron a causa de la tristeza. A algunos les pasa igual. Pareciera que en los momentos de tristeza, que en los momentos de desilusión, que en los momentos de angustia, como que se les duerme el cuerpo. Como que no sienten deseos de orar ni fuerzas para orar. Y tal vez usted lo ha vivido. Yo mismo como ser humano que soy frágil, en algún momento me he sentido en desánimo, me he sentido en una angustia terrible y pareciera que ni fuerzas tiene uno en el cuerpo ni para arrodillarse, ni para levantar oración al Señor, como que no hay ánimo, como que no hay deseo de hacer nada. Pues Jesús dice, ahí es cuando más intensamente hay que orar. Y también lo he vivido y yo sé que usted también. A veces no sentimos deseos de orar o de alabar al Señor o de ir a su palabra, pero lo hacemos en obediencia al Señor. ¿Y qué ocurre? Él renueva nuestras fuerzas. Él nos fortalece, Él nos anima y nos levantamos totalmente diferentes a como entramos a lo secreto con nuestro Dios. La necesidad de oración debe ser una constante entonces en toda nuestra vida, no solo en los buenos tiempos, sino con más razón en los momentos difíciles. Volviendo a Lucas 18, la segunda aclaración que quiero hacer. Así como la necesidad de oración tiene que ser una constante en nosotros. Dice también ese verso 1 que la parábola que Jesús refiere es sobre la necesidad de orar siempre y ¿qué? Y no desmayar. Y este desmayar aquí tiene que ver con perseverancia y no desanimarse, dice la versión internacional, y no dejar de perseverar en la oración, aunque aún no hayamos visto la respuesta. De eso es lo que Jesús va a hablar en esta parábola. Entonces, la segunda aclaración sobre la necesidad de oración es que la necesidad de oración requiere perseverancia, para los que anotan. La necesidad de oración requiere perseverancia. Y aprovecho ahora que digo los que anotan. Si usted no acostumbra a anotar, yo le motivo a que tenga por ahí una hojita, un cuaderno, un lápiz. Hay una frase que dice que es mejor lápiz corto que memoria larga. Porque a veces creemos nosotros que vamos a recordar todo y al momentito tal vez se nos olvida. Pero cuando algo nos interesa, uno toma nota, uno apunta porque sabe que hay bendición. Y vamos creciendo más en el Señor. No tenga miedo usted de rayar su Biblia y tomar notas y apuntes y de tener hojas y cosas, porque eso nos ayuda a tener aún más fresco el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, en primer lugar estamos diciendo que la oración, la necesidad de oración tiene que ser una constante en nosotros. Que la necesidad de oración, en segundo lugar, requiere perseverancia. El ejemplo que Jesús da sobre la perseverancia en la oración es esta parábola de la viuda
y el juez injusto que leímos al inicio. Déjeme nada más hacer una observación importante. Existen varios tipos de parábolas. Por ejemplo, existen parábolas comparativas, donde Jesús está comparando una cosa con otra, una situación con otra. Pero también existen parábolas de contraste. Esta parábola en este capítulo, en estos versículos, es un ejemplo precisamente de una parábola de contraste. Es decir, que lo que Jesús va a decir contrarresta con algo, en este caso con Dios mismo y su accionar en nuestra vida. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que cuando vemos esta parábola y vemos una viuda que dice que era molesta para el rey y vemos un juez que era injusto, Jesús no está diciendo que Dios es juez injusto. Jesús no está diciendo tampoco que tú y yo somos como una viuda que le somos molestos a Dios. Ahí viene Germán otra vez a orar por lo mismo. ¡Qué pereza! No, Dios no es injusto, ni tampoco nosotros somos molestos para Él. Jesús está dando una parábola de contraste. Y lo que Él quiere que nosotros más bien entendamos es que Dios no es como ese juez injusto. Todo lo contrario, hay un contraste en Dios. Dios realmente se goza cuando hay una necesidad de oración. Dios realmente está atento, como dicen los salmos y tantos otros textos, a la oración de su pueblo, de sus hijos. Claman los justos y Jehová oye. Claro que sí. Clama a mí y yo te responderé, dice Jeremías. Claro que sí. Porque Dios ve la necesidad de oración en nosotros y se goza. Nosotros no le somos molestos. Nunca caiga usted en la trampa del enemigo de que nos dice a veces, no, ya no ores más. Ya. La verdad es que ya le he insistido tanto a Dios. Ya no voy a orar más. La verdad es que seguro Dios ya se cansó de mí. Dios no se cansa de nadie que ora. Dios no se cansa de nadie que clama a Él. Vea que incluso dice, ¿acaso no hará justicia? Es el verso 7, a sus escogidos que claman de día y de noche. Es una pregunta retórica. La respuesta es claro que hará justicia, claro que Él se goza y dice que podemos clamar de día y de noche, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, en la noche. A Dios no le estorba que oremos, al contrario, su palabra nos dice, oren constantemente, oren sin cesar, y nos dice, perseveren en la oración. Porque si un juez injusto dio respuesta, cuánto más Dios que no es injusto, cuánto más Dios que no les molesta que nosotros vengamos a Él, nos va a dar las respuestas poderosas que necesitamos. Primera de Juan 5:14. Juan, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan, ¿verdad? Más al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 14, dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye. Él no es como el juez injusto que no quiere escucharnos y no quiere recibirnos. No, todo lo contrario. El Señor dice, levanta oración. Haz de la oración una necesidad constante en tu vida, que yo estoy ahí para escuchar tus palabras y para responderte. Eso es lo que Dios más bien nos dice. Ahora sí, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Más hacia atrás, ya no la carta, sino el Evangelio, también nos dice en el capítulo 14, Juan 14, verso 3. Juan 14, versículo 13. Juan 14, 13. Esto lo dijo Jesús para nosotros. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Vea qué promesa más poderosa. Nos ha sido dado el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre, el nombre en que podemos nosotros orar, y en el nombre de Jesús, representados por Jesús,
somos escuchados por Dios. Jesús realmente, como dice la Escritura, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él está ahí mediando por ti y por mí. El Padre nos responde por la obra de Cristo, de amor en nosotros. Así es que la oración requiere perseverancia. No dejes de orar, no te canses de orar, sigue insistiendo, haz de la oración una necesidad en tu vida y persevera en la oración, persevera en la oración. Porque tenemos un Dios que es justo, que no le estorba que oremos y que Él tiene una voluntad agradable, perfecta, gloriosa para manifestar en nosotros. Él no llega tarde. Él tiene el momento preciso para respondernos. Y lo mejor aún, Él nunca se equivoca. Sí, porque a veces Dios dirá que no a alguna cosa. Pero no dejemos de orar por algo hasta que Él no nos diga lo contrario. A mí, en relación a las sanidades y a los milagros, siempre me gusta, eso es una convicción que tengo, y yo lo digo siempre y motivo a la iglesia, que no dejemos de orar por un milagro hasta que Dios diga lo contrario. Si Dios no ha dicho que no, sigue orando, perseveremos en la oración, porque nada es imposible para Dios. La necesidad de oración requiere perseverancia, y la buena noticia es que Dios siempre responde. Dios honrará esa perseverancia que nosotros tengamos en la oración. Siempre. ¿Cuánta gente se acerca a nosotros, los humildes servidores del Señor, con un concepto errado de lo que es el servicio a Dios? Con un concepto errado de lo que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Digo errado porque sí, es equivocado. Eso de acercarse y decir, pastor, por favor, ore usted por esto porque a usted Dios sí lo oye. ¿Y quién dice que a ti no? Persevera en la oración. Porque por la obra de Cristo, ahora tú y yo hemos sido hechos reyes, sacerdotes de un reino de poder. Y nos fue dado ese nombre sobre todo nombre, en el cual oramos y recibimos aquello que pedimos. No son palabras de domingo, tampoco son vanas repeticiones. Dios quiere ver esa sinceridad de nuestro corazón y quiere ver que realmente estamos perseverando, porque Él va a honrar la perseverancia. Volviendo a Lucas 18. Entonces dice la Escritura también: y dijo el Señor, dice el verso 6, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Esta viuda, porque esta viuda me es molesta, dice el verso 5, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Jesús usa esto en contraste y nos dice, a Dios no le importa que vayamos de continuo, al contrario, persevera todos los días en la oración, porque Él quiere más bien respondernos, Él quiere bendecirnos. Pero dice el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si Jesús lo dice, yo se lo creo. Jesús afirma que Dios hace justicia a sus escogidos y que Dios no se tarda en responder la oración. Lo que pasa es que a veces oramos y nos hace falta un elemento muy importante que está en el verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero, hay un pero, dice Jesús. ¿Por qué a veces? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el pero de que a veces no se reciben esas respuestas, no se reciben esas bendiciones? Hay un elemento muy importante que va de la mano con la oración. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En tercer lugar, la necesidad de oración es evidencia de nuestra fe. Sí, así como lo escucha. La necesidad de oración es evidencia de nuestra fe. Las personas que tienen una fe firme, una fe grande, una confianza grande en Dios, son los que más oran. A veces pensamos que es al revés,
que alguien que ora mucho, que siempre está pidiéndole ayuda a Dios, es porque no le cree. No, dice Jesús que la fe es evidencia. La oración es evidencia de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Lamentablemente pareciera a veces que entre más cerca estamos del retorno de Cristo, menos fe hay en el mundo. Hallará fe en la tierra, dijo Jesús. Mire, si Jesús ha sido capaz de llevar adelante un plan redentor tan glorioso, trazado en la eternidad, hasta la eternidad, ¿qué será imposible para Dios llevar adelante? Pero a veces no oramos por algo porque pensamos que es demasiado grande. Ese es el enemigo que susurra, que quiere decirte, mire, no pidas eso, es demasiado grande para ti. No lo mereces, no lo vas a alcanzar. Pero Dios es Dios de imposibles. La oración, según Jesús, es clave en toda situación. Y la oración va de la mano con la fe. Va de la mano con la fe. Es más, no se puede orar sin fe. Así de simple. Aunque oráramos y repitiéramos y dijéramos, podemos invertir una hora. Si no lo hacemos con fe, eso no es oración. Así de simple. Eso no es oración. Puede ser cualquier otra cosa. Discurso, conversación, poema, prosa, lo que usted quiera ponerle. Pero si no hay fe, no es oración. Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6, dice lo siguiente. Pero sin fe, Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible, oiga, agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es igual en la oración. ¿Cómo voy yo a orar a Dios si no creo que Él es real y que Él es recompensador, que Él es galardonador de todos los que le buscamos? ¿Cómo voy yo a orar si no creo que Él puede responderme? ¿Cómo voy yo a orar si no creo que Él quiera traer a mí sus recompensas, sus bendiciones? O peor aún, ¿cómo voy a orar si no creo que existe? Mire, estamos viviendo tiempos donde hay un concepto que está tomando fuerza, sobre todo en los jóvenes universitarios, y es ese concepto diabólico, así lo digo directamente, diabólico, de las espiritualidades, entre comillas. Hoy no se habla de fe, se habla de espiritualidades. Entonces es común decir a la gente, oír a la gente decir, yo soy un ser espiritual, soy una persona muy espiritual. Entonces, si alguien es hindú, si es budista, si es cristiano, no importa. Está bien, ore por mí, y al otro haga tal ceremonia por mí, tal ritual por mí, porque soy un ser muy espiritual. La fe en el único Dios verdadero es la que mueve la mano de Dios, es la única que trae poderosas respuestas. Pero el enemigo está llenando la mente de la gente, creyéndole hacer sentir que está bien eso. No creo en el cristianismo, no creo en Cristo, pero ore por mí porque eso me da buena vibra. Así hablan hoy en día las personas. La fe y la oración van de la mano. San Juan 14 dice el verso 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. No, perdón. Es 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Jesús dijo lo siguiente. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Pareciera que a algunos a veces su fe no les alcanza para pedirle a Dios. Y entonces por eso dudan de lo que Dios puede hacer. Dudan de lo que Dios puede hacer. Dios es más grande que cualquier circunstancia. Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier situación. Dios es Dios de imposibles. Nosotros somos los que hacemos categorías, niveles de peticiones. Y creemos que para Dios es fácil quitarme un dolorcito de cabeza, pero que para Dios no es posible librarnos de la muerte. No, Él puede hacer una cosa u otra, pero Él tiene su soberanía, Él tiene su voluntad que manifiesta en todos nosotros. Lo que nos pide a nosotros, ¿qué es? Creer. Y cada vez que oremos, oremos con fe. Y si no, entonces eso no es oración. Yo cada vez que pida a Dios algo, tengo que creer que Él puede hacerlo, que Él me escucha, que Él me ama y que Él tiene un propósito en mi vida. Así tiene que ser cada uno de nosotros. La necesidad de oración pone en evidencia qué tan firme está nuestra fe, qué tan firme está nuestra confianza en Dios. Por eso el Señor dice que tenemos mucho que aprender de los niños, mucho que aprender de los niños. Hace algunos años atrás, dentro de nuestras oraciones familiares, nada más por poner un ejemplo, Naomi, siendo muy pequeñita, por algún motivo, algo vio en alguna película, algo vio en algún video, alguna noticia, y ella se le impregnó en su corazón un anhelo por conocer los Estados Unidos. Y entonces ella dijo: papi, ¿me lleva a Estados Unidos? Porque los niños son inocentes, ellos creen que es nada más como coger el bus para ir ahí al Parque Central, ¿verdad? Ellos no entienden todo lo que eso lleva de por medio. Entonces mi respuesta fue: mi amor, así sinceramente, ahorita en estos momentos yo no podría llevar, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que te conteste. Y le dije: siga orando y siga pidiéndole a Dios eso. Y unos cuantos años después, Dios le concedió ese anhelo. Por medio de una bendición pudo viajar con sus tías y su familia. Y ya conoció, y ya disfrutó. Pero nosotros a veces ya adultos pensamos y hacemos números y hacemos cuentas y decimos: no, hombre, ¿qué me va a dar a mí para esto? Y nos olvidamos de que Dios puede hacer las cosas realidad. ¿Será imposible para Dios darte la casa que necesitas? ¿Será imposible para Dios abrirte esa puerta de trabajo por la cual has estado orando? ¿Será imposible para Dios proveerte en medio de esta crisis? Mire, yo lo dije el otro día aquí y di testimonio de eso. Estuvimos orando por un familiar amado nuestro que quería un trabajo y la gente decía: ¿cómo va a conseguir alguien trabajo en medio de esta pandemia si más bien están despidiendo? Dios le abrió la puerta y ahí está con su trabajo. Porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos los que ponemos trabas. A veces pedimos, pero pedimos dudando. La oración es evidencia de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios. Yo no sé usted, pero yo le creo a Dios. Yo creo y le he creído tantas veces y por eso he visto y seguiré viendo sus respuestas. Claro que me falta crecer en fe. Claro que me falta aún desarrollar más y más esa fe. Para eso es la oración. La oración hace que nuestra fe sea firme más y más y que nuestra confianza en Dios sea plena. No deje de orar. Vea lo que hemos dicho hoy. Constantemente, perseverantemente, con toda fe, con toda confianza. Que sea una necesidad, como dijo Jesús, la oración en nuestra vida. Entonces, en resumen, dijimos, la necesidad de oración debe ser constante, la necesidad de oración requiere nuestra perseverancia, la necesidad de oración es la evidencia de nuestra fe.
Y nosotros somos los más grandes beneficiados con ella. Porque la necesidad de oración siempre produce recompensa, bendición, respuestas. Las personas de oración somos personas recompensadas por Dios. Vea, la principal respuesta, la principal recompensa es el solo hecho de tener ese diálogo con Dios. Aunque vengamos, mire, porque oración no es solo pedir. Cuando vengamos y hablamos y dialogamos con Él y le adoramos y le bendecimos y pasamos tiempo con Dios, ya esa es la primera y más gloriosa recompensa. Pero Jesús, además de eso, dice que Él quiere hacernos justicia y traer muchas añadiduras a nuestra vida. Termino con esta promesa que creo yo nos debe hacer afirmarnos en la necesidad de oración ante Dios. Escuche qué lindo lo que dice el Salmo 32. Con esto voy a cerrar. Salmo 32, versículo 6. Salmo 32, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Gloria sea a nuestro Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque podemos venir a ti en oración de gratitud, en oración de alabanza, en oración de exaltación a tu nombre, en peticiones, Señor. Y gracias porque tú no eres un juez, un Dios, un rey injusto. Al contrario, eres Dios de justicia, que estás ahí esperando la oportunidad para hacernos justicia, para traer respuestas y bendiciones. ¿Qué es lo que nos enseñas y qué es lo que queremos aplicar en nuestra vida? Hacer de la oración una necesidad constante. Hacer de la oración, Señor, un elemento de perseverancia en nuestra vida. Y dar testimonio de nuestra fe y confianza en ti a través de la oración misma, Señor. Gracias por tu palabra de hoy. Aviva, Señor, en nosotros ese espíritu de oración, para que oremos en todo tiempo y sin desmayar. Hace mucho tiempo se cantaba un canto que dice: escucha, Señor, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor. Mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti. Oh Dios de mañana, me presentaré y ante ti esperaré. Gracias, Señor, porque así como este salmo lo dice, Señor, nos presentamos ante ti de mañana, por la tarde, por la noche, aún en la madrugada, y podemos esperar. Porque tú nos amas, porque nada es imposible para ti. Gracias, Señor. Y una vez más te lo pido, que la oración sea una necesidad constante, que perseveremos constantemente en la oración y que oremos con fe, no dudando de lo que tú puedes, estás haciendo y harás en nuestra vida. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Tengan una semana feliz y gloriosa en Cristo Jesús. Y recuerde que Dios es bueno, todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta pronto.